Bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a explorar uno de los algoritmos más importantes en teoría de gráficas, DFS, Depth First Search o búsqueda en profundidad. Este video es un proyecto final de la materia de matemáticas discretas en la licenciatura en matemáticas aplicadas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Los objetivos de este video son tres. El primero, comprender DFS como un algoritmo de recorrido en gráficas y ver su relación con los árboles y con la teoría de gráficas en general. Segundo, entender sus características principales, tanto en la parte conceptual como en la parte algorítmica. Y tercero, reconocer la relevancia de DFS y algunas de sus aplicaciones en problemas reales. La agenda de este video es la siguiente. Comenzaremos con un poco de historia y motivación. Veremos algunas definiciones que necesitamos antes de abordar el algoritmo de DFS. Luego presentaremos qué es DFS y para qué sirve. Explicaremos el algoritmo paso a paso. Haremos un ejemplo detallado sobre una gráfica concreta. Analizaremos su complejidad computacional. Mencionaremos algunas aplicaciones típicas y cerraremos con conclusiones y puntos clave y referencias. En la historia y motivación de este algoritmo se debe a que en muchas situaciones reales se pueden modelar con dibujos, con diagramas. Por ejemplo, las redes de computadora, mapas de transporte, circuitos, redes sociales y muchos otros sistemas. Esta forma de modelar se estudia formalmente en el área de las matemáticas conocida como teoría de gráficas o teoría de grafos, y la historia de esta área arranca en 1736 con Euler y el famoso problema de los puentes de Königsberg. A finales del siglo XIX, en 1870, Charles-Pierre Trémaux introduce ideas que hoy reconoceríamos como búsqueda en profundidad para resolver laberintos. Y más recientemente, en el siglo XX, con el desarrollo de las matemáticas y de las ciencias computacionales, aparecen numerosas aplicaciones de algoritmos de recorridos en gráficas, incluyendo DFS. Por ejemplo, el ordenamiento topológico y muchos algoritmos de análisis estructural de grafos. Empecemos con algunas definiciones. Primero, ¿qué es una gráfica? Una gráfica es un par ordenado, V y G, en donde V es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas, que junto con una función de incidencia que a cada arista le asigna un par no ordenado de vértices. Cuando una arista une a U y B, decimos que U y B son los extremos de esa arista. Otra definición es la de un camino, que es una secuencia de vértices donde cada par consecutivo está unido por una arista. Y una gráfica es conexa si para cualquier par de vértices existe un camino que los une. Esto es, la gráfica es de una sola pieza y no hay componentes aislados. Continuemos con las definiciones. Un ciclo es un camino que empieza y termina en el mismo vértice y en el que todos los vértices intermedios son distintos. Una gráfica simple es una gráfica sin lazos, es decir, no hay aristas de la forma V, V, y sin aristas múltiples entre el mismo par de vértices. Cada arista puede tener un valor de ponderación o peso diferente, en cuyo caso serían gráficas ponderadas. Si no tienen valor, la gráfica se llama no ponderada.
Ahora vayamos a la definición de árbol, que es una de las definiciones centrales de este video. Un árbol es una gráfica simple que se puede caracterizar de diferentes maneras. Por ejemplo, es conexa y no tiene ciclos. Si tiene n vértices, tiene exactamente n-1 aristas. Y entre cualquier par de vértices hay un único camino simple. Los árboles son estructuras mínimas que mantienen todos los vértices conectados, de modo que si quitamos una arista, el árbol se desconecta. Otra definición relevante es la de árbol generador. Un árbol generador, también denominado spanning tree, de una gráfica conexa G, es un árbol T tal que contiene todos los vértices de G, es conexo y acíclico y tiene P-1 aristas. Es como un esqueleto mínimo que conecta toda la gráfica original con la menor cantidad de aristas posibles. Un punto importante es que DFS, aplicado a una gráfica conexa, produce naturalmente un árbol generador DFS. Otro concepto muy relevante para este algoritmo DFS es el concepto de backtracking. Backtracking es una técnica algorítmica donde vamos construyendo una solución paso a paso, avanzando mientras hay opciones y retrocediendo cuando llegamos a un callejón sin salida. En DFS, cuando un vértice ya no tiene vecinos no visitados, el algoritmo retrocede al vértice desde el cual llegó y prueba otra rama. Un ejemplo de aplicación de backtracking lo tenemos en los laberintos. Sigues un pasillo hasta que no hay salida, regresas al último cruce para probar otro camino. Otra definición importante es la de una pila. Una pila es una estructura de datos LIFO, last in, first out, donde el último elemento en entrar es el primero en salir. Sus operaciones básicas son push, para meter un elemento en la cima de la pila, y pop, para sacarlo. En DFS podemos usar una pila explícita como una estructura de datos o una pila implícita a través de la recursión. El vértice que está en la cima de la pila es el vértice actual que estamos explorando. ¿Qué es la profundidad de un vértice? Recordemos que al aplicar DFS obtenemos un árbol DFS. Si elegimos una raíz, decimos que la profundidad de un vértice V es el número de aristas en el camino desde la raíz hasta V. La raíz, por definición, tiene profundidad 0 y cuando visitamos un hijo V desde un padre U, se cumple que la profundidad del hijo es igual a la profundidad del padre más 1. Es importante recordar que esta profundidad no coincide necesariamente con la distancia mínima en el grafo original. DFS no busca caminos más cortos, solo recorre la gráfica en profundidad. Vayamos ahora a qué es el DFS y para qué sirve. DFS es un algoritmo de búsqueda en profundidad que sigue la siguiente estrategia. Empezamos en un vértice inicial, avanzamos siempre que se pueda hacia un vecino no visitado y solo cuando se agotan los vecinos no visitados hacemos backtracking. A medida que recorremos la gráfica, vamos construyendo un árbol de DFS, en donde los vértices del árbol son los vértices alcanzables desde la raíz y las aristas del árbol son las aristas que usamos para entrar por primera vez a cada vértice.
El propósito principal de DFS es recorrer sistemáticamente la gráfica y revelar su estructura. Algunas aplicaciones clásicas son comprobar si una gráfica es conexa, encontrar componentes conexas, detectar ciclos, puentes, puntos de articulación y en gráficas dirigidas encontrar componentes fuertemente conexas o obtener ordenamientos topológicos. Vamos ahora al algoritmo en palabras. También explicaremos las guías visuales y los colores que usaremos para ir mostrando el avance del algoritmo en nuestro ejemplo concreto. El primer paso es comenzar en un vértice raíz que nosotros definamos. Marcamos R de color gris, le asignamos la profundidad 0, ya que es la raíz, y lo metemos en la pila. En este momento estamos parados en este vector raíz R. Mientras la pila no esté vacía, miramos la cima. Ese vértice lo llamamos U y es donde estamos actualmente. Después procedemos a buscar vecinos no visitados de U, que los pondremos como vecinos blancos. Si encontramos un vecino blanco, que no es visitado todavía, caminamos por la arista desde donde nos encontramos hasta el vecino no visitado. En este caso, desde U hasta V. Marcamos V en gris y calculamos su profundidad, que recordemos, ya que estamos en una relación de padre-hijo, la profundidad de V es igual a la profundidad de U más 1. Añadimos esta arista UV al árbol de FS. Hacemos push de V en la pila y ahora nos encontramos en V. Si el vértice actual ya no tiene vecinos blancos, esto es, ya no tiene vecinos visitados, lo marcamos en negro y hacemos pop. Retrocedemos al vértice anterior. Esto es el backtracking. Repetimos este proceso de avanzar a vecinos sin visitar o retroceder cuando se acaben. Cuando la pila se vacía, hemos recorrido todo lo alcanzable desde la raíz R y las aristas almacenadas forman el árbol DFS. Ahora veremos un ejemplo paso a paso, pero antes conozcamos nuestra gráfica de ejemplo a utilizar. Aquí podemos ver nuestra gráfica G, que va a ser nuestro ejemplo, que es una gráfica simple, no dirigida, no ponderada y conexa. Tiene sus diferentes vértices desde U1 hasta U8, que también pueden ser denominados nodos, y tiene sus aristas desde E1 hasta E8, que también se pueden denominar enlaces. Y con una función de incidencia que especifica qué par de vértices une cada arista. Podemos ver aquí cómo está definida esta función de incidencia. Y además, en este ejemplo, vamos a empezar desde el vértice U3. Por lo tanto, en el ejemplo, veremos cómo avanza paso a paso el algoritmo. Aprovecharemos para ir construyendo el árbol de FS y calculando las profundidades. Paso 1. Inicializamos nuestro algoritmo de FS en la raíz U3. Aquí lo pueden ver, está marcado en gris. Lo marcamos en gris. Definimos la profundidad de la raíz como 0 y lo metemos a la pila. Añadimos esta raíz al árbol de FS y podemos ver que no hemos todavía calculado ninguna profundidad más que la de este nodo raíz. El siguiente paso
Paso 2. Desde U3 buscamos un vecino sin visitar. En este caso, tomemos U1. Marcamos U1 en gris. Calculamos la profundidad, que es la profundidad de la raíz, que en este caso era 0, más 1. Por lo tanto, la profundidad de este U1 será 1. Añadimos la arista E1 al árbol de Fs y metemos 1 a la pila. Ahora estamos colocados en E1. Siguiente paso, paso 3. Revisamos los vecinos no visitados de E1. En este caso podemos observar que ya no había vecinos no visitados de E1. No podemos avanzar más, por lo tanto lo marcamos, como pueden ver, en negro. Lo sacamos de la pila y hacemos backtracking, por lo cual regresamos a U3. Siguiente paso, nos encontramos nuevamente en U3, buscamos otro vecino sin visitar. En este caso, elegimos U2. Lo marcamos en gris, calculamos su profundidad, añadimos la arista correspondiente al árbol de Fs. Metemos U2 a la pila y a partir de aquí seguiremos. Siguiente paso, desde U2 buscamos vecinos sin visitar. En este caso encontramos U5, nos desplazamos a U5, marcamos U5 en gris, calculamos su profundidad, añadimos la arista U2, U5, que es E5, al árbol de Fs, metemos U5 a la pila. Nos encontramos en U5. Siguiente paso, desde U5 buscamos vecinos sin visitar, en este caso tomemos U6. Marcamos U6 en gris, calculamos la profundidad, añadimos la arista E6, que va de U5 a U6, al árbol de Fs y metemos U6 a la pila. Nos encontramos en U6. Siguiente paso, paso 7. Desde U6 buscamos otro vecino sin visitar, en este caso avanzamos a U8. Marcamos U8 en gris, calculamos su profundidad, añadimos la arista E8 que enlaza U6 y U8 al árbol de Fs. Ahora la pila tiene a U8 en la cima. Siguiente paso, paso 8. Notemos que en U8 ya no hay vecinos sin visitar. Por lo tanto, lo marcamos en negro, lo sacamos de la pila y hacemos backtracking regresando a U6. Paso 9. De vuelta en U6, revisamos si todavía hay vecinos sin visitar. En este caso, ya no encontramos vecinos no visitados, por lo tanto, lo ponemos en negro, lo sacamos de la pila y hacemos backtracking a U5. Siguiente paso, desde U5 nos preguntamos si hay un vecino sin visitar, en este caso sí, porque todavía está U7. Por lo tanto, visitamos U7. Marcamos U7 en gris, calculamos su profundidad, añadimos la arista E7 al árbol de Fs y metemos U7 en la pila. Siguiente paso, paso 11. Nos encontramos en U7, ya no hay vecinos sin visitar, por lo tanto lo marcamos en negro, lo sacamos de la pila y hacemos backtracking regresando a U5. Siguiente paso, paso 12. En U5 nos preguntamos si hay algún vecino sin visitar, en este caso ya no hay vecinos sin visitar,
Por lo tanto, marcamos U5 en negro, lo sacamos de la pila mediante pop y hacemos backtracking regresando a U2. Siguiente paso, paso 13. Estamos en U2, verificamos y notamos que ya no hay vecinos sin visitar. Por lo tanto, lo marcamos en negro, lo sacamos de la pila y hacemos backtracking regresando a U3. Notemos que hemos regresado a la raíz. Siguiente paso, paso 14. Hemos regresado a la raíz. Vemos que aún queda un vecino sin visitar, que es U4, por lo tanto caminamos a U4. Lo marcamos en gris, calculamos su profundidad, añadimos la arista E3 al árbol de FS, metemos U4 a la pila. Paso 15. En U4 ya no hay vecinos sin visitar, lo marcamos en negro, lo sacamos de la pila y regresamos a la raíz U3. Siguiente paso es el paso final. En la raíz ya no quedan vecinos por visitar, lo marcamos en negro, lo sacamos de la pila y la pila queda vacía. Esto significa que hemos terminado el DFS. Y el conjunto de aristas que marcamos en rojo es justamente el árbol DFS resultante. Veamos ahora el resultado. Podemos observar la gráfica inicial y el resultado final. A la izquierda vemos la gráfica original con todas las aristas y en rojo las aristas que forman el árbol DFS. En el cuadro central aparecen las profundidades finales calculadas para cada vértice y la lista de aristas del árbol. También se indican las aristas que no pertenecen al árbol de FS y esas son las aristas que cierran ciclos en el grafo original. A la derecha vemos el árbol de FS final ya separado del grafo original. Calculemos ahora el esfuerzo requerido para hacer el DFS mediante el análisis de complejidad computacional. Así, analicemos ahora la complejidad de DFS en términos del tiempo y el espacio requeridos. Si tenemos un grafo G con n vértices y m aristas, ya que DFS examina cada vértice al menos una vez y cada arista a lo más dos veces, una de ida y otra de vuelta, por lo tanto, el tiempo total de ejecución es del orden n más n, es decir, lineal en el tamaño de la gráfica. En cuanto al espacio de memoria, usamos arreglos de una pila de tamaño proporcional al número de vértices, así que el espacio es del orden de ON. El resultado final es un bosque de FS que cubre todos los vértices. Si el grafo es conexo, obtenemos un único árbol de FS. Veamos ahora algunas aplicaciones. DFS aparece como subrutinas en muchos algoritmos contemporáneos. Por ejemplo, en sistemas de archivos y compiladores se usa para analizar dependencias y determinar un orden de compilación. En redes de comunicación ayuda a estudiar la conectividad y a detectar enlaces críticos. En juegos y problemas de búsqueda como laberintos o sudokus, se utiliza en combinación con backtracking para explorar sistemáticamente las posibles soluciones. Y en general, siempre que nos interese explorar un grafo, siguiendo una estructura de bajar por una rama hasta el fondo y luego retroceder, DFS es la herramienta natural. Vayamos ahora a las conclusiones y a los key takeaways. Resumamos, por lo tanto, las ideas principales. DFS es un algoritmo de recorrido de gráficas que usa una pila
y explora en profundidad con backtracking, cuando se queda sin vecinos por visitar. Aplica sobre gráficas generales y produce un bosque de FS que revela la estructura interna de la gráfica. Su complejidad es lineal en el número de vértices y aristas. Es una herramienta básica muy versátil que aparece como subrutina en muchos algoritmos avanzados. Y BFS y DFS no compiten, sino que se complementan. DFS explora en profundidad y BFS explora por niveles. Así, la idea clave que quiero que te lleves es la siguiente. DFS es un algoritmo que recorre una gráfica en profundidad usando una pila, construye un árbol generador y nos ayuda a analizar la estructura de la gráfica. Con respecto a las fuentes de consulta, aquí he indicado algunas de las referencias en las que se apoya este video. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender mejor cómo funciona DFS y por qué es una herramienta tan importante en teoría de gráficas y en ciencias de la computación. Finalmente, aquí aparece el repositorio de GitHub donde podrás encontrar esta presentación y el código en Python que simula paso a paso el ejemplo expuesto. Muchas gracias por tu atención.